te supor, media horita, una hora larguita, ¿listo? Yo me voy a dedicar básicamente a las reglas de que es el tema prácticamente final que siempre hemos dictado los, los semestres, las reglas para la secuencia de columnas y ver algunas ideas para cuando no sirve la destilación. Ya, y ahí creo que termino. A ver cuánto sabe. 19. Sí, tiene que subir. Ya van 24. Veinte, 20, 20, son 40. No voy a empezar ya. Buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, profe. Buenos Bueno, días, profe. bueno, pues es un placer tenerlos en esta última clase del curso, o un curso pues que desafortunadamente se llevó a cabo con muchas altibajos, pero que al final hemos sido capaces de ya de terminar. Em, ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a continuar viendo lo de la secuencia de columnas. Vamos a ver eh, que, que son unas reglas y uno lo que tiene que es tratar de seguir las reglas, ¿sí? Ahora, como toda regla, también lo dice por ahí un chiste, toda regla tiene su excepción.
Pero más que la excepción, en este caso no vamos a estar nosotros tan preocupados por las excepciones, sino vamos a estar preocupados es que puede existir algo raro. Bueno, no raro, porque eso no es raro. Lo que pasa es que, digamos así, uno no quisiera que eso pasara, pero pasa. Y es que las reglas pueden ser conflictivas, ¿sí? O sea, hay una regla que dice una cosa y hay otra regla que dice otra cosa. Y cuando uno trata de aplicarlas, pues una regla puede aparentemente, o bueno, no aparentemente, puede contradecir la otra regla. ¿Cómo, cómo dirime uno esa situación? Ah, siempre va a haber una jerarquía de, de, de esas decisiones, o sea, van a haber unas decisiones más importantes que otras, pero también va a ocurrir algo interesante. Esas reglas, les quiero comentar, estas reglas fueron diseñadas aproximadamente en la época de los 80 90, donde el problema del petróleo no era tan grave. En otras palabras, el problema de la energía era algo secundario. Pero en estos momentos, el problema de la energía es crítico. Y entonces, les voy a mostrar que en una situación de estas donde la energía es crítica, eh, la, las reglas pueden alterar en el orden. No, no tanto que vaya a cambiar las reglas, sino el orden de las reglas puede verse alterado y eso ya está demostrado. Y les voy a dar unas, unos comentarios al respecto. Mm, bueno, primero que todo, espera un momento. Ay, se me olvidó una hojita por acá. Bueno, vamos a ser muy precisos con los temas que vamos a tratar, porque el tiempo así lo demanda. Bueno, mm, a ver, y ahí está. Bueno, el primer tema que había quedado en el tintero, se puede decir, es que el número de secuencias, vamos a llamarlo ms, y este lo vamos a llamar el número de secuencias. El número de secuencias quiere decir cuántas maneras diferentes puedo hacer para poner n columnas que me vayan a hacer el trabajo de separación que yo quiero. Este número de secuencias ya ha sido calculado para, y hay que hacer la advertencia, esto ha sido calculado para columnas binarias o columnas simples. ¿Que es una columna binaria? Eso ya lo expliqué en la clase pasada. Una columna binaria es aquella que tiene Recording in un progress. solo alimento, un solo destilado y un solo fondo. ¿Sí? Eso es una columna binaria simple o una columna, sí, una columna simple. Algunos libros también usan la palabra binaria para referirse a que sean solamente dos componentes. Mm, sí, hay que aprender a leer en el contexto. Los libros utilizan a veces mm, diferentes adjetivos para referirse a lo mismo, pero básicamente me estoy refiriendo a este tipo de columna. Una columna con un solo alimento
un solo destilado y un solo fondo. Por supuesto, las reglas serían diferentes o cambiarían un poco si las columnas no lo fuesen. ¿Quién usa las columnas complejas? Las columnas complejas las usa principalmente la refinería. O sea, Ecopetrol, por ejemplo, de, tiene la columna de separación o lo que llama la columna presión atmosférica, donde separa principalmente los gases, la nafta liviana, la nafta pesada, el diésel y unos residuos. Son como son más o menos como, en otras palabras, no tiene dos salidas, sino tiene por lo menos unas cuatro o cinco salidas esa columna. Y esas son las diferentes fracciones del petróleo. Cada una va a una sección y algunas otras ya van como producto final. Y luego viene otra columna, que es la columna de vacío, la columna en la cual se hace una destilación con vacío, como ya les mostré en la clase hace algún tiempo, que se utilizan los inyectores que funcionen con vapor para hacer disminuir la presión en la columna, y al hacer disminuir la presión en la columna, ellos pueden vaporizar compuestos que sean más pesados, que tengan una temperatura de ebullición muy alta y se logren vaporizar sin que se descompongan. Y entonces esas columnas también pueden tener eh, dos o más o hasta cuatro salidas laterales. Entonces son columnas complejas, que sería lo contrario a una columna simple. En las demás industrias, cuando se trabajan con productos químicos específicos, casi siempre sí se utilizan estas columnas simples, donde tenemos un solo alimento, un solo destilado y un solo fondo. Bueno, ¿alguna pregunta antes de continuar? Bueno, ese número de secuencias ya ha sido calculado. Recuerde que el número de secuencias yo no puedo alterar por ejemplo, si yo tengo la mezcla A, B, C, yo no puedo alterar este orden. Vamos a suponer que A sea el más, eh, mira, lo escribo más grande. Así, A, B, C. Si yo tengo una mezcla A, B, C, donde A es el más liviano y B es el más pesado, yo no puedo alterar el orden del orden en la columna, eh, porque ya la volatilidad ya está dada por ese orden, donde A es el más volátil, B es el intermedio y C sería el más pesado. Entonces yo no puedo alterarlo, porque entonces las combinaciones sí serían muchas más, ¿sí? Pero en este caso se supone que no. Esa fórmula ya ha sido demostrada, es una sumatoria que ya está, es conocida. eh, J multiplicado por N P menos J, desde J igual a 1 hasta P, creo. Hasta P menos uno, creo que sí, hasta P menos uno. No, hasta P. Donde P es el número de componentes que tenga el número de componentes que tenga la mezcla. Y esto ya los matemáticos ya lo dijeron esto. eh, eh, y esto da exactamente 2 por P menos uno factorial sobre P factorial sobre P menos uno factorial. Y entonces esa fórmula es la que le permite a usted saber el número de secuencias posibles si
si P es el número de componentes. O sea, si P es uno o 2 o 3, pues sí. Vamos a aplicarla así para ver. eh, Vamos a suponer que P sean. ¿Cuál fue el de la tarea? El de la tarea, creo que son 5 componentes. Sí, Alguien que señor, creo que son son cinco. 5, ¿cierto? Sí, son cinco. Son 5. Entonces, eso quiere decir que, bueno, voy a borrar. Voy a dejar la fórmula principalmente para que veamos. Vamos a borrar. Sería, por ejemplo, el número de secuencias para cuando P sea igual a 5. Pues entonces no es sino aplicar esta. Sería eh, P vale 5, 5 menos uno da 4. Entonces daría 4 por 2, 8. Daría 8 factorial dividido entre P, que sería 5 factorial, y P menos uno vendría a ser 4, 4 factorial. ¿Qué es 8 factorial? Recuerden que eso sí es importante que sepan. 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por uno, pero entonces yo puedo poner aquí 5 factorial. Lo pongo aquí para cancelarlo aquí con este 5 factorial que hay aquí. Aquí tengo 5 factorial. Y 4 factorial lo puedo descomponer en 4 por 3 por 2 y por uno. Bueno, el uno, ¿para qué lo ponemos si sabemos que no lo va a afectar? De 5 y 5 se cancela. Y 4 por 2 8. Lo cancelamos aquí. Y entonces me queda el 3, lo cancelo ahí con el 2. Y la respuesta 7 por 2 14, que es lo que la tarea les pide. Se decide que la fórmula sirve, ¿sí? Que la fórmula nos reporta que son 14 secuencias y ya son las 14 secuencias para esos 5 componentes. Claro, este número se va a trepar muchísimo. Por ejemplo, si usted llega vamos a suponer que usted lo reemplace por n igual 10. Eso da monstruoso, eso da un número monstruosamente alto. Apliquémoslo. Bueno, voy a borrar acá. No vamos a hacer los cálculos, los dejo indicados para que alguien curioso lo haga en su casa. Si el número de secuencias, esto es una S, esto no es un 5, una S para decir que es el número de secuencias. Un número de secuencias para P igual 10, eso da monstruoso. Vamos a ver, eso daría 9. Aquí es porque P vale 10, B vale 10, menos uno da 9, 9 por 2 18, entonces aquí daría 18 factorial dividido entre P factorial, que sería 10 factorial, y P menos uno que sería 9 factorial. Si yo hago operaciones, voy a hacer algunas. 18, esto daría 18 por 17 por 16 por 15 por 14 por 13 por 12 por 11 y por 10 factorial. Aquí lo divido por 10 factorial. Y aquí me queda 9 factorial, que sería 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Todo esto es multiplicado. Eso da monstruosamente grande. Esto daría aquí 10, esto daría aquí 10. 9 por 2 18, cancelamos este 18. Será el 5 por 3 15, cancelemos el 15. ¿Qué más habrá que cancelar? El 6 lo cancelamos aquí con un 2. El 4 lo cancelo aquí.
Y aquí pongo un 4. Y, y bueno, de imagínense. Bueno, el 7 también lo puedo cancelar con el 14 que quedaría un 2. Y bueno, creo que ya no se me cancela nada más. Entonces, la respuesta daría 17 por 14 por 2 por 13 por 2 por 11 y todo eso dividido entre 8. No sé si alguien hace esa operación y se da cuenta que eso es un número gigantesco. Entonces, ahí se va a dar cuenta usted que a medida que el número de componentes aumenta en una mezcla, las posibles secuencias son demasiadas para que usted las pueda analizar todas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, señor profe. ¿Tienen alguna duda de cómo aplicar la regla? Pues es reemplazar, sí, simplemente el valor y tener cuidado de que este 2 está multiplicando a este factor y el factorial es de todo. Por eso aquí me queda 18 factorial. Aquí tengo P igual a 10, 10 menos 1 a 9, 9 por 2, 18, entonces me queda 18 factorial. Aquí me quedaría 10 factorial, y aquí me quedaría P menos 1, P vale 10, 10 menos 1, 9, y me quedaría 9 factorial. Pero está bien, o sea, el valor da esto, hay que resolver eso. Está perdido. Hay que intentar ahí resolver y eso es muy grande. Esa es la idea. La idea es que el número de secuencias se vuelve exageradamente grande y pues por eso tengo que usar un computador o las reglas también, o las reglas para poder disminuir un poco el número de posibilidades y poder reducir también eh, el, el, digamos, los diseños que usted tiene que hacer. Porque por decir algo, si usted, un ejemplo, si usted tiene, creo que para el caso de los 5, que son 5 componentes, en el caso de la tarea, son 14 secuencias. Entonces, esas 14 secuencias, en cada secuencia creo que se van 4 columnas. Entonces, multiplique 14 por 4. Luego 4 de 16 va una. Creo que dan 56 diseños de columnas. O sea, quiere decir que para usted analizar todas las secuencias necesitaría hacer 16 diseños perdón, 56 diseños de columnas solamente. Eso es demasiado. El consumo de tiempo. Entonces hay que restringir ese número de posibles de esas secuencias que sean las más atractivas. Ahora, algo que en la realidad se trata, o sea, realmente todo esto se lleva a costos. Uno, uno pues lo que haría realmente el costo de un sistema de separación, el costo de un sistema de separación es debido al costo de cada columna, en otras palabras, a la sumatoria del costo de cada columna, por ejemplo, la columna I por esa columna, el costo de la columna I es desde igual a 1 hasta n. El costo de cada columna mm, más los costos, más este es el costo de la columna como tal, o sea, el costo, digamos, de compra. Pero hay otro costo asociado que es complicado de ver, que son los costos de operación. Bueno, digamos, este es el costo de la cocina. Bueno, no, mentira.
costo de la columna como tal, de la columna I. Este sería la operación de la columna I. Eh, bueno, vamos a hablar de este costo, el costo de la columna I. ¿De qué depende el costo de una columna? Es un tarro. O sea, una columna es una columna básica. Una columna, básicamente, es un recipiente. Entonces, ¿de qué está compuesto este costo? Este costo de la columna está compuesto de dos costos. El costo del, digamos así, del cilindro o de la torre como tal, digamos la torre como tal, más el costo de lo que va dentro, o sea, en otras palabras, el costo de, digamos, del relleno. Eh, el costo de una torre depende de dos factores. Se puede demostrar. Bueno, en fin de cuentas es un material. Y el material, si es un material, pues el costo es directamente proporcional al, al peso del material con que se haga la columna. O sea, por ejemplo, imagine que usted fuera el constructor de la columna. Usted cobraría por cuánto material se va, porque a usted le va a costar comprar ese, esa materia prima para hacer la columna. El costo de la torre, en otras palabras, vendría a ser es directamente proporcional al diámetro. Bueno, claro, si sabemos que un volumen, el volumen de un cilindro más o menos sería pi por, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 multiplicado por L, pero hay que tener cuidado de que no es un cilindro ah, ah, lleno, sino es un cilindro hueco. Entonces hay que tener en cuenta el grosor solamente de la pared. Entonces, básicamente, eso ya se ha estudiado y se ha mirado, y el costo de la torre es directamente proporcional a una constante por el diámetro elevado a una constante A y multiplicado por la altura de la constante a la B, donde A y B pues son unos exponentes que nos van a dar que el costo de la torre es directamente proporcional a estos dos parámetros. En otras palabras, el costo va a depender del diámetro y de la altura. Y este factor alfa, y de pronto puede tener otro factor beta, los factores alfa y beta, tiene que ver el costo de la torre. Dependen del material, o sea, porque no es lo mismo hacer una columna en acero inoxidable que hacerla, por ejemplo, en titanio. Eh, eh, estos parámetros A y B son cercanos a uno, pero no son iguales a uno. No puedo vivir aquí poner usted un uno y un uno, no, que es diferente. Bueno, eso lo encuentra en los libros, en el libro texto usted va a encontrar cuál es la correlación, porque eso no tiene ningún misterio, no es sino reemplazar el diámetro de la columna y la altura de la columna. Pero aquí viene algo interesante, porque usualmente el estudiante, uno hace la pregunta y el estudiante pues tiene claro, por ejemplo, ¿cómo calculo la altura de una columna? No, pues fácil. La altura de una columna es, hago la línea de equilibrio, hago la línea de operación, cuento el número de platos, yo como diseñador decido cuál es el espacio que hay entre plato y plato, si es una columna de platos, si es una columna empacada, pues eso, de todos modos, la altura del empaque está relacionada con, con esa línea esa línea de equilibrio y esa línea de operación. Entonces, esta altura está más que todo determinada por la termodinámica y la manera como usted opere la columna de destilación. O sea, cuánto reflujo le va a dar, le aplica usted a la columna. En otras palabras, qué tanto se separa la línea de operación de la línea de equilibrio.
Y ahí usted tiene el número de platos. Lo multiplica por la, por la distancia entre plato y plato, que eso tampoco no cambia mucho. Eso está más o menos de 30 a 50 centímetros en promedio. Se pueden ir un poquito más o un poquito menos, dependiendo del tipo de columna y de algunas otras cosas que no vamos a entrar en detalle, pero en promedio eso es. El, el problema serio es el diámetro. ¿De qué depende el diámetro de una columna? O sea, usted, por ejemplo, que yo le diga, un ejemplo, supongo que usted diga, necesito una columna con 20 platos y vamos a suponer, Bueno, es para las personas que se van a pueblos prácticamente. ¿cómo? ¿De qué depende el diámetro de una columna? De los Profe, flujos que se depende de vayan los a flujos, tratar. ¿no? Sí, ¿quién dijo por ahí? Alguien lo dijo. Depende de los flujos, muy bien, Sí, porque se puede demostrar que el diámetro de la columna usted lo tiene que diseñar pues para que quepa todo el líquido que va bajando y el gas que va subiendo. Entonces usted no puede ir a creer que si usa mucho flujo con una columnita pequeñita le va a caber. No, tiene que usar una columna de un diámetro. ¿Sí? Y eso ya están las correlaciones que me dicen cuánto es el diámetro. Eso es muy importante que ustedes lo tengan pendiente. Claro, aquí entonces ya comienza usted a ver algo interesante. El flujo en las columnas puede determinar el costo, porque entre más flujo maneje usted, el costo de la columna va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, uno ya comienza a entender, o va usted a entender una de las reglas que voy a poner, y es la siguiente, es si usted tiene un compuesto que es muy abundante en una mezcla, ese hay que sacarlo primero. Es uno de los primeros. ¿Por qué? Porque, porque ese hace que la columna sea grande, sea gruesa, y al ser más gruesa, pues va a ser más costosa. Entonces, si lo saco de primero, por primera columna va a ser grande, pero las columnas siguientes, como el flujo que ya voy a utilizar de ahí en adelante son más pequeños, pues me puedo dar el lujo de utilizar columnas con diámetros más pequeños para manejar esos flujos más pequeños. Entonces, sin lugar a dudas, el diámetro de la columna que va a estar, recuerden, no se le olvide, lo voy a poner acá, este diámetro está directamente relacionado, este diámetro está directamente relacionado con el flujo molar. Que usted maneja, o sea, con la cantidad de materia que va a manejar esa columna. ¿Sí? Ahora, bueno, el costo del relleno, aquí hablé del costo el costo del relleno no cambia mucho, porque eso ya depende de qué tecnología usted decida utilizar para hacerla. Básicamente hay dos tipos de columnas, las columnas de platos, pueden ser platos platos de burbujeo, o puede ser una columna empacada, pero los empaques pueden ser empaques aleatorios, o sea, un empaque ahí como digamos, echar ahí un poco de elementos ahí todos desordenados, o lo moderno que se está usando ahí, que son empaques que tienen un orden, y entonces el fluido cae de cierta y determinada manera, y el flujo de gas también va subiendo de cierta y determinada manera, porque, porque ese empaque tiene, sí, digámoslo así, tiene una configuración espacial. ¿Sí? No le puedo dar aquí un ejemplo. Por ejemplo, mira, aquí tengo, eh, bueno, esto que tengo acá es un empaque de un Ecopetrol, pero este no es en sí de una columna, en la realidad este es de un reactor Ecopetrol,
Pero si ustedes se fijan, bueno, el catalizador realmente es las bolitas, pero lo que está aquí abajo son empaques que se usan en las columnas de destilación. Entonces, básicamente la columna se parece a eso. Las bolitas no se usan mucho en una columna de destilación con empaque porque la caída de presión es muy alta. Se tiene que usar un empaque que, que permita que el movimiento del gas que va subiendo y del líquido que va bajando tenga más espacio. Una bola de esto es fatal. Sería, sería la catástrofe. ¿No? Entonces, se utilizan empaques más grandes o empaques más, mm, por ejemplo, se utilizan anillos, se utilizan, bueno, una serie de cosas que no vamos a entrar en detalle acá porque no estamos en clase de Pero este costo del relleno no es para nosotros, sería como una constante, ahí que no nos va a interesar. Pero aquí sí, el diámetro y la altura, por supuesto también, porque la altura va a estar influenciando el costo de la columna. Ahora, aquí viene otro costo del cual me gustaría hablar. ¿De qué depende el costo de operación de una columna? ¿Qué cada sería la columna N? El costo de una columna está íntimamente relacionado con la energía. La energía, este costo de operación está relacionado con la energía que hay que darle a la columna, relacionado con la energía. Y la energía se gasta, bueno, aquí vamos a tener, si esta es la columna, aquí vamos a tener el servidor y aquí vamos a tener el condensador. Pero el que más gasta energía en el condensador se gasta, bueno, ahí sí, ahí se pierde ese, porque tengo que enfriar con agua, usualmente, pero aquí sí es grave, porque ahí sí hay que meterle energía a la columna y tengo que usarlo ya sea con vapor, ya sea con algo, con un intercambiador de calor que funcione con un fluido bien caliente, un aceite u otra corriente que, que tenga la industria, o la refinería en este caso, etcétera. ¿Sí? Entonces está íntimamente relacionado con la energía del hervidor, perdón, con la energía del hervidor. Y ese consumo energético puede alterar drásticamente también las secuencias de la columna. Bueno, no voy a decir nada más, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Esto es para dar una idea para explicar algunas cosas de lo que voy a decir a continuación. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ahora sí entremos de lleno a las reglas. Bueno, hay dos libros fundamentales en esto de las reglas. Las reglas son reglas heurísticas. O sea, recuerda que la heurística es basada en la experiencia, que ya alguien heurística. Y son reglas que tienen una prioridad, o sea, tienen un orden, heurísticas y con orden jerárquico. Hay dos libros muy buenos, que en este caso sería eh, el texto, que es el Douglas, pero el Douglas ya se está quedando atrás porque el Douglas fue un libro escrito para los ochentas y las condiciones han cambiado. El libro del Cider es mejor
Entonces vamos a ver las de... Las reglas se parecen, bueno, de hecho son casi iguales las reglas. Douglas lo que hace es que hacer una división entre principales y secundarias. El CIDE lo que hace es poner todas en un solo paquete. Y ese es las reglas que vamos a ver. Entonces voy a cubrir las que trae el CIDE. Vamos a verlas. Bueno, la primera que ya la habíamos visto, la primera regla era remueva los corrosivos y los inestables. Bien. Un ejemplo de un corrosivo, por ejemplo, ahí en el ejercicio que ustedes van a hacer está el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ejemplo de un corrosivo. El otro corrosivo, por ejemplo, podría ser el H2S, que eso se remueve también muy rápido. Algunos casos, el CO2 también puede ser ligeramente corrosivo, porque el CO2 cuando está en presencia de agua se forma el ácido carbónico y el ácido de carbónico puede también ser ligeramente corrosivo. Por supuesto hay otros ácidos, pero ya por ejemplo el ácido nítrico también puede ser altamente corrosivo. Cualquiera de estos compuestos, si está presente en una mezcla, hay que tratar de sacarlos cuanto antes, porque se van a tragar todas las columnas de ahí en adelante, si usted los deja. Ahora, y cuáles son los inestables? Los inestables son todos aquellos que tengan dobles enlaces, ya, compuestos con dobles enlaces. Ejemplo, hay muchos. Por ejemplo, el 2-buteno, por ejemplo, tiene buteno que tiene 4 carbonos, y si es 2 pues es este. Es una sustancia que se puede polimerizar, es una sustancia inestable, hay que sacarla rápido. Ya les mencioné este otro, es muy inestable, muy peligroso, el estireno. A ver, el estireno. Es muy estable. Y usted, vuelvo, repito, los distingue principalmente porque tienen doble enlace carbono-carbono. Bueno, hay otros inestables, pero para nosotros principalmente van a ser los compuestos con dobles enlaces. Hay otros compuestos, por ejemplo, hay compuestos que tienen doble o triple enlace con nitrógeno, son fatales, eso también son hasta explosivos, eso hay que manejarlos especial, pero no vamos a hablar de ellos. Bueno, ¿preguntas sobre esa primera regla? No, profe. Sí, o sea, es simple pura lógica. Es un compuesto problemático, hay que sacarlo de primero. Que se vaya rápido, que, se, que no nos vaya a seguir afectando las columnas porque las van a dañar. En el caso del inestable, lo mismo, porque se va a polimerizar y si se polimeriza, nos va a tapar las columnas. Bueno, esa es la primera regla. ¿Cuál es la segunda? Una regla también muy importante. La segunda regla nos dice, los productos que usted vende, los productos de vender
o lo que yo llamaba el producto principal, o productos principales, por favor, principales, hay que sacarlos como destilado. Y eso ya complica la regla, porque sacar por arriba un compuesto no va a ser fácil. Piense en el caso más patético, que sería que el compuesto que yo quiero preparar sea el más pesado de todos los posibles. Pues me jodí, porque ese compuesto al ser más pesado, lo tengo que sacar, va a salir por el fondo y no hay manera de yo sacarlo. Entonces quiere decir que esta regla no siempre se va a poder cumplir, porque si el compuesto, si el producto que quiero sacar es el más pesado, no tengo opción sino sacarlo por debajo y y no lo voy a poder sacar por encima en una columna de destilación. Probablemente me va a tocar sacarlo por debajo y luego meterlo en un sistema de purificación, probablemente con un filtrado o con algún tipo de tamiz molecular y limpiarlo para quitarle color, para quitarle eso. Entonces es una regla que ustedes se pueden dar cuenta y ya de entrada esa regla puede tener sus excepciones. Pero de resto, no. O sea, si es un producto relativamente liviano o muy liviano, pues magnífico. Sacamos ese producto por encima, por el destilado. En otras palabras, sí, un ejemplo, si aquí tenemos B, C y D. Y el producto principal es este, B, este es nuestro producto de vender, producto principal, pues ese saldría de primero por acá y las otras dos cosas que no nos interesan acá, pues las vamos por debajo. Y este que es el producto de vender, producto principal, hay que sacarlo por arriba, o sea, como destilado. Aquí en este caso está como, aquí en este caso está como destilado. Este sería un caso fácil, un caso simplón. Donde ya el producto que yo quiera sacar está aquí, ya está listo en la secuencia y es el primero que saldría. Estoy marcando como destilado. ¿Preguntas? No, señor profe. Bueno. Otra regla que es parecida a esta es una variación, yo diría, es una variación. Eh, El libro, el Douglas lo trae, el libro del CIDR no lo trae. El libro de Douglas sugiere que lo que sean reciclos, si usted va a reciclar una corriente a un reactor, hay que tratar de que esos, esos reciclos también se saquen como destilado. En el ejercicio que les puse no hay nada que... Ah, bueno, sí, de pronto puede haber uno que tenga que sacarlo como reciclo. Es decir, si usted tiene un producto que va a reciclar o piensa reciclar a un reactor, hay que tratar de sacarlo como destilado. Esa sería es como algo parecido a esto. Los reciclos también deben, deben ser sacados como destilado. ¿Y cuál es la razón? Alguien dirá, pero pues, ¿dónde está la razón? Hasta ahora estas nos han parecido lógicas. Bueno, ¿dónde está la lógica de esta regla? Bueno, en este caso, el producto principal se vende. Recuerde que todo producto que sale por encima de la columna sale muy limpio. ¿Por qué? Porque, porque viene de un vapor que se condensa y entonces prácticamente no hay mugre que arrastre. Mientras que los productos que se saquen por el fondo de una columna de destilación
una columna de destilación acumula mucho mugre. Si un tornillo se fue, si un pedazo de arena, si arena o piedra o algo se fue en el de que viene el tanque, que eso ocurre, o agua o cualquier cosa así, toda extraña, eso se va a ir eso va a caer hacia el fondo. Y eso va a contaminar todo lo que salga por el fondo. Entonces, los fondos de una columna de destilación siempre salen, digámoslo así, feos, o salen de mal color, o salen con olores feos, o de pronto salen con cosas que que usted no espera. Entonces, usted no va a cometer el error de si va a ser un producto que usted va a vender, eh, que usted lo saque como fondo. No, no, eso no es conveniente, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? O sea, ¿hay claridad respecto a eso? Es la misma regla que se aplicaría para un reciclo. Un reciclo es una corriente que va a un reactor. El reactor uno lo protege mucho porque los reactores son muy sensibles a que entre mugre. Entonces uno no le va a meter una corriente sucia a un reactor porque lo daña. Entonces usualmente los reciclos a los reactores deben salir como destilados. ¿Preguntas? No, no, señor profe. Bueno, pasamos a estas dos que son como fáciles. De aquí en adelante ya comienzan a volverse un poquitico más complicadas las reglas. No son muchas, son seis. Le llevamos dos. La tercera regla, y aquí viene una muy importante, porque a esta también le va a parecer lógica, remueva también rápido, remueva primero los más abundantes. Primero los más abundantes, o sea, los que tengan, en otras palabras, los más abundantes, ¿cuáles son? Ah, muy fácil, los que tengan mayor fracción molar. O bueno, o si le dan datos de libras o de kilogramos o de moles por hora, pues los que tengan más moles, eso van a ser los más abundantes. ¿Y por qué hay que removerlos primero? Ah, porque, un ejemplo, vamos a suponer que usted tenga ABC y el más abundante sea C. Vamos a suponer que de esto entre 90, de este entre 10, este entre 10. Entonces, una secuencia sería esta. Ah, pues sacamos primero A, de aquí sacamos 10 y aquí dejamos los 100, aquí, donde va B y C, y aquí sacamos, esto, por aquí sacamos B, que son 100, perdón, que son 10, y por aquí hagamos C, que son 100. Esta secuencia es mala. ¿Por qué? Porque el más abundante usted lo hizo pasar por la primera columna y por la segunda columna. Y ya sabemos que esta columna va a ser grande, pues que va a manejar flujos grandes. Y esta columna también va a ser grande, porque va a manejar volúmenes, flujos grandes. Entonces, esta secuencia es pésima. ¿Cuál sería una mejor? Ah, pues una mejor sería haber sacado primero C, que de una vez sale 10, perdón, sale 90, y de aquí salen míseras 20 moles, y de aquí, esta columnita va a ser chiquita, porque esta columnita no va a manejar, sino aquí va a sacar 10 y aquí va a sacar 10.
Aquí, pues, aquí vamos a pintar la van a hacer columnas gruesas, grandes. Y aquí no vamos a tener sino una grande y una pequeña. Y sin lugar a dudas, el costo de dos grandes siempre va a ser más grande que el costo de una grande y una pequeña. Entonces, siempre hay que sacar primero el más abundante, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ujú. Mm. Uno hasta lo aplica en la vida diaria. Ujú. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, cuando no lo llevaban a uno, los amigos que tenían carro, siempre dejábamos primero al más gordito. Claro, el más gordo era el que más puesto no ocupaba, entonces ese había que llevarlo primero. Y luego los otros sí, ya después, después no había problemas con los otros. Entonces, ah, eso es lógico. Es decir, lo- el, el compuesto más abundante hay que sacarlo primero porque ese va a ser. Si yo lo dejo al final, pues todas las columnas van a ser grandes. Creo que tampoco no hay discusión al respecto. Y creo que ustedes entienden, ¿sí? No se le olvide, el flujo, si aquí hay alto flujo, aquí el diámetro va a ser más grande. Y al ser más grande, el diámetro, con las fórmulas que les dije, el diámetro va a ser, me va a influenciar el costo y esta columna va a ser costosa. Y aquí lo mismo. Aquí esta columna va a manejar, en este caso, aquí la columna va a manejar 110 de flujo. Aquí sale 10, aquí sale 100. Esta también va a ser grande, porque esta va a manejar 100. No, esta va a ser mejor, porque aquí va a manejar 110, sale 90, esta columnita chiquita apenas va a manejar 20. Bueno, creo que no hay preguntas, ¿cierto? No, no, señor profe. Sí, la tercera regla es, bueno, esta es. No, vamos a la cuarta regla. La cuarta regla me dice, y esta sí ya comienza aquí a ser un poco rara. Cuarta, me dice que uno debe tratar de remover primero, perdón, los que tienen volatilidad, los que tienen mayor volatilidad. Y los que tienen menos volatilidad, o en otras palabras, los que tienen volatilidad, es que de pronto se acerquen a uno, hay que dejarlos de último. ¿Y cuál es la idea? La idea es lo que todo el mundo hace. Estoy seguro que ustedes lo hacen y yo también lo hago. Siempre hay que hacer primero lo más fácil y al final siempre usted deja, para el final usted deja lo más difícil. Que si usted hace rápido lo fácil, esto se olvida de eso y se concentra en lo más difícil. Al final, aquí pasa lo mismo. Si usted uno remueve primero los de mayor volatilidad porque esos son los más fáciles de separar. Y los de volatilidad más pequeña o volatilidades que se acerquen a uno con respecto al otro, ya vemos que ya son malas,
Son, son, son separaciones complicadas. Esas separaciones complicadas hay que dejarlas para el final. Entonces, un ejemplo, si usted tiene vamos a suponer que usted tiene bueno, claro, estamos con casos muy fáciles. Si este es una volatilidad por decir algo, si la volatilidad de este es de 15, la volatilidad de este es vamos a poner una versión un poquito más complicada, esta de 15, esta que sea de 3, esta que sea de 1,5 y que esta sea de 1. Sin lugar a dudas, si no nos dicen que nada hay corrosivo, lo mejor para esto sería primero sacar A, que es el más volátil, luego el del siguiente, pues si aplicamos la regla, sacamos el de la mayor volatilidad, que en este caso sería B, y dejamos para el final la mezcla más complicada que sería separar CD, que en este caso pues creo que se puede. Aquí tendríamos, apagaríamos por aquí C y aquí D, porque de todos modos no incumplimos la regla porque la volatilidad relativa entre C y D da 1,5. La, la que es la que sería imposible es si estos dos se acercan a 1, o sea, por ejemplo, 1,01, ahí sí estamos muy mal. O sea, esas separaciones que sean cercanas o que comiencen a ser muy pequeñas, mm, son las más difíciles, hay que dejarlas por final. Y las de mayor volatilidad, pues esas se hacen súper rápido, esas son expeditas. ¿Me preguntas? Bueno, no me olvides tratar de remover, tratar, porque a veces no, no, de pronto puede haber conflicto. Un ejemplo de esta, por ejemplo, que usted diga, ole, D es corrosivo o C es corrosivo. Pues el problema es que si hace esta secuencia, pues entonces si C es corrosivo, pues me corroe la primera, me corroe la segunda y me corroe la tercera. No, aquí ya puede ver usted que, puede haber conflicto entre las reglas. ¿Y cómo resuelve usted conflictos entre reglas? Ah, ahí viene el orden de la regla. La que prima más, en este caso, es la corrosividad, que es la primera regla. Esa manda la parada. Entonces, si usted tiene conflicto entre reglas, por ejemplo, en este caso, si, si, si C o D fueran perdón, fuera corrosivo, que me dice porque aquí ya usted está aplicando, si aplica esta regla, pues usted está aplicando esta regla de sacar el de mayor volatilidad. Pero lo lógico es que prima la otra. ¿Por qué? Porque tiene más jerarquía. La jerarquía de que hay que sacar primero los más corrosivos primero. Bueno, viene una quinta. Las separaciones difíciles hay que dejarlas al final. Separaciones difíciles al final de la secuencia. Entonces, ¿y cuáles son las separaciones difíciles? Son aquellas separaciones en las cuales la volatilidad relativa
se va acercando cada vez más y más a uno. Bueno, en este caso al 1,05, que es nuestro límite. ¿Sí? Una volatilidad, por ejemplo, que usted tenga una volatilidad de un compuesto A con respecto a B y que esto me dé por ahí una volatilidad de 1, de 1,08. Para el bola, porque esta va a ser una separar A de B, va a ser muy complicado y esta separación hay que dejarla a lo último. Si usted la trata de resolver de primero, se va a meter en problemas. Hay que dejarla para lo último. Se remueven primero los más fáciles, que se remuevan los más fáciles, y ya aísla este problema, y es más fácil ya teniendo el problema aislado, en este caso el problema de la separación entre A y B, pues es una columna que si me da, si usted deja esa para el principio, entonces eso le va a afectar todas las columnas y va a alterar muchas cosas. En cambio, si esta la deja para el final, entonces ya tiene el problema aislado. Así ya, ¿no? En las refinerías son jodidos a veces y cuando llega un ingeniero nuevo, lo mandan, lo mandan precisamente a trabajar todas las cosas desde lo que son las más difíciles y son las más. Cuando alguien quiere fregarlo en una empresa, lo mandan siempre a que trabaje con las separaciones más complicadas. Bueno. Entonces, acuérdense de eso, las separaciones difíciles, o sea, las separaciones, ¿cuáles son las difíciles? Las que se acerquen al 1,05. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Profe, el valor límite entonces es 1,08 o, No, 1,05. Este o es un... sea, 1,05 no teníamos, era que no se podían separar. Sí, claro, si usted llega exactamente al 1,05 o peor, menos de 1,05, quiere decir que la destilación ya no es alternativa. Ya tengo que buscar otra cosa. ¿Y hasta qué punto sería, pues según valores de volatilidad, una separación difícil? 1,05. Pero ya digamos 1,08 está bien. Está bien, pero es difícil. Ok. O sea, recuerde que a medida que la volatilidad relativa se acerque a uno, el número de platos se vuelve inmensamente grande. ¿Sí? Eso lo tienen que tener ustedes muy presente. A medida que una volatilidad se acerque a uno, entonces el número de platos es infinito. Bueno, digamos, crece. No vamos a hablar aquí de infinitos en columnas de destilación. Crece bastante. Y eso es sin símbolo de problemas. El límite que da que si es o no es destilación es el 1,05. Y cualquier separación que ya, por ejemplo, una separación ya estando por ahí de 1,5 para abajo hasta 1,05 son separaciones difíciles, porque el número de platos es muy alto. Ah, bueno, profe, listo. Ujú. Ya digámoslo así, pongámoslo en una escala. Usted tiene aquí, la volatilidad relativa de un compuesto hacia otro. La mínima posible va a ser 1. Bueno, si usted pone arriba siempre o casi 1, si usted pone arriba siempre el más grande. Y puede ir en todo este intervalo. Usted lo puede tener en todo este intervalo.
Aquí puede ser prácticamente infinito, pero no, en ingeniería no, ya no hablamos de infinito. Usualmente lo que yo he visto en la aplicación es que en el caso del metano, el etano pueden tener gas de alrededor aproximadamente de 200. Yo creo que sería un valor ya bastante alto. Difícil encontrar mezclas con, con, con volatilidades relativas mayores de 200. Mm, pero el límite, bueno, este es el valor mínimo, pero el límite para que sea destilación está por aquí. Vamos a pintarle otro color, que es el 105. El 105 que estaría por acá, sería el 105. En otras palabras, esa zona es prohibida. Bueno, no prohibida, esa zona no es factible hacer columnas de destilación en en ese intervalo porque, porque, las, porque el número de platos sería prohibitivo y no hay nadie que le vaya a construir a usted una columna de destilación de esa, de esa altura, ¿sí? Pero con el solo hecho de que usted ya se acerque o esté cercano o esté en una región por aquí, ya usted está en problemas. No, más o menos, acuérdate, bueno, pongámoslo aquí, que aquí esté 1.5, no 1.5. Ya esta región. Claro que no me gusta traer 1.5 porque eso no está en la literatura. Eh, pero, pero apréndaselo de esa manera, Juan Diego. Tan pronto usted comienza a acercarse aquí, aquí esté más y más cerca de ese límite, más y más difícil es la separación. Ah, bueno, profe, sí. Y no hay una cosa donde usted diga, uy, de aquí en adelante comienza los problemas. No lo hay. Siempre y cuando usted esté todavía más por encima del 1.05, pues, ya, ya, ¿no? Se puede hacer por destilación, pero es difícil. Sí, yo diría 1.5, de 1.5, de entre 1.5 y 1.05, ah, mm, las destilaciones se pueden hacer, pero son difíciles. Hay que dejarlas para lo último. Y vámonos para la última regla, que es la que yo he dicho que los libros la han tenido como última, pero resulta que se ha vuelto cada vez más importante. Suponga que usted tiene una columna, vamos a suponer que usted quiere separar A, B, C y D. Vamos a suponer que vamos a suponer, ya están ordenados en la volatilidad relativa, pero vamos a suponer que este maneja 50, que este maneje por ahí 40, que este maneje por ahí 5 y que este maneje por ahí 90 de C. Vamos a suponer que esas serían las cantidades molares en la... Bueno, en orden esto. Bueno, voy a invertir aquí. Voy a poner 5 aquí. No, me toca quedar así. No, dejémoslo así. Vamos a hacerlo así, no importa. Esto, si usted aplica la regla de la volatilidad relativa, pues usted dice, pues saco primero A, luego saco B, luego saco C y luego saca D, porque la norma me dice perdón, la regla me dice que hay que sacar primero los de mayor volatilidad. Sabemos que este tiene más volatilidad que este. No por los números, recuerde que esto no es volatilidad, estos son flujos. Son flujos, vamos a ver que son flujos polares. La volatilidad relativa está por el orden que la puse aquí. A, B, C, D. Quiere decir que A es más volátil que B es más volátil que C y C es más volátil que D.
Ya me tocaría que darle los valores de las volatilidades relativas de A, B y C. Pero aquí estoy dando son los flujos. Entonces, usted podría sacar la, hacer la secuencia común y corriente, saca por aquí A, por aquí sacaría B, B, C, D, perdón. Luego esto lo mete a la segunda columna, ahora la segunda columna, y por acá sacamos B, y por aquí sacamos C y D, y luego esta la metemos en la última columna, y por aquí sacamos C, y aquí sacamos D. Bueno, de una vez se cumple una regla que ya la había dicho en la clase anterior, y es que si usted quiere separar cuatro componentes y todas las quiere obtener como corrientes mayores, se van a necesitar tres columnas, como usted las ve aquí. Siempre va a ser, la regla va a ser, si usted tiene n componentes, va a necesitar mínimo n-1 columnas. No confundir el número de columnas con el número de secuencias. Esta sería una secuencia, bueno, lógica, pero no es la mejor. Aquí usted está sacando 50 moles y aquí estaría sacando eh, 90, 130, 135. Luego aquí sacamos 40 y aquí nos quedan 95 y aquí nos quedan 90 y aquí nos quedan 5. De pronto no es la mejor. ¿Y qué? ¿Por qué? Aquí esta es la última regla y es quizás es la más difícil de aplicar. Y es que se deben favorecer las separaciones equimolares. ¿Qué quiere decir eso? Separaciones equimolares, que la cantidad que usted tenga de destilado más o menos sea la misma cantidad que tenga del residuo en la parte inferior. ¿Por qué? Porque si usted tiene una columna donde tiene todo es casi fondo y apenas salen unas goticas arriba de destilado, es una columna donde la carga principal va a estar en el hervidor y va a ser una columna muy inestable para controlar. De la misma manera, si usted tiene una columna donde todo salga por encima y por debajo prácticamente no salga nada, es una columna que va a ser muy sensible al reflujo mínimo, bueno, bueno, no al mínimo, al reflujo en general que tenga la columna, y de pronto la columna se vuelve inestable y de pasar de prácticamente de casi una carga de casi cero en el hervidor a mucha carga en el hervidor, y de pronto su sistema va a ser inestable y no va a ser capaz usted de mantener las especificaciones que le están pidiendo las personas a las cuales usted tiene que responder. Entonces, ¿qué es lo que uno trata? Lo que uno trata es que, de que las separaciones sean lo más equimolares posible. Por ejemplo, en este caso, una separación buena sería no esta, sino haber hecho esta. Claro que, como vamos a ver que no siempre es posible cumplirla. Por ejemplo, si yo separo por encima AB y CD, por ejemplo, aquí tendría 50 y 40, aquí tendría 90, y aquí C y D, aquí tendría 95. Esta separación es pintada en mejor. ¿Y esto a qué se debe? A la parte energética también. O sea, esta regla de que se favorezcan las separaciones equimolares son muy útiles. ¿Sí? Son muy útiles en este tiempo en el cual la crisis energética hace que el precio de los combustibles y por lo tanto el precio de la energía sea tan cara. Vamos a hacer un ejercicio, ¿cómo estoy en un ejercicio?
Por ejemplo, en el caso de la tarea, eh, creo que hay un problema en el cual de pronto tienen que pararle bolas a eso, en favorecer la separación equimolar. No tengo en este momento aquí el problema, pero creo que así. ¿Alguien lo tiene ahí? No, profe. ¿Sí? ¿Qué dice Juan Diego? El problema. Creo que es el primero. El primero es el que dice que muestre las 14 secuencias. Ok, bueno, ese es si no, pues hacerlas. El segundo, No, pero es que el primero creo que tiene dos partes. ya reviso bien. Ah, Pero creo que en ese problema se le dan los flujos. sí, en el primero dice la parte B, si se desea favorecer una separación equimolar, ¿cuál será la mejor secuencia? Exacto. Entonces ahí es donde ustedes tienen que mirar los flujos y buscar. Ahora, ¿cómo distingue usted cuál es la, pues, pues usted, por ejemplo, en este caso, bueno, es la idea que yo vamos a hacer hagamos un problema general, rápido, así. Vamos a suponer que diga A, B, C, D, Y y F. Que tal va? Entonces, y vamos a decir que E es inestable, o sea, es inestable porque tiene doble enlace, carbono-carbono. Y vamos, y que no, bueno, la volatilidad relativa, pues ya vimos que el ejercicio es fácil cuando uno le dan los Ks y hay algo que se me olvidó comentar. Bueno, vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Vamos a suponer que yo tenga A, B, C, D, E y F. Y que yo les dé aquí los Ks. Y usted necesite calcular la volatilidad relativa. No se asusten si usted le da una K menor de uno, porque el criterio no funciona con la K, el criterio funciona es con la volatilidad relativa. Bueno, esta es la constante de equilibrio y esta sí es la volatilidad relativa. Entonces vamos a poner un ejercicio así loco, que aquí sea, por ejemplo, 32, que aquí sea 11, que aquí sea 2, que aquí sea 1, 0, 2. Ahí usted comienza a asustarse. Y que aquí sea 0,8 y que aquí sea 0,6. Bueno, entonces, quiero escuchar opiniones. Bueno, y aquí le vamos a poner flujos también, para luego ver a ver cómo hacemos las mejores separaciones posibles. Y que aquí me den flujo. Bueno, pero ayúdenme primero. Vamos a suponer que nos dieron las constantes K. ¿Cómo calculo yo las volatilidades relativas? Bueno, alguien una vez se asusta y dice, uy, profesor, pero usted me está dando una K menor usted me está dando una K ya menor de, de 1,05, entonces yo voy a entrar en pánico, porque aquí, esto como yo trabajo esta vaina. ¿Y ustedes qué me dirían? A ver.
Alguien me hizo una pregunta por el WhatsApp. No es que ahorita en este momento, aquí lo tengo. Un estudiante me hizo una pregunta, vamos a mirarla. Creo que le entiendo que tiene que ver con lo que... Ah, sí, fue Jorge. Jorge está por ahí, Jorge Jaimes. Sí, profe, aquí estoy. Ok. No sé si está relacionado con lo que usted me preguntó. Eh, ¿Por qué? Porque entonces ahora alguien diría, ay, pues, usted podría escoger cualquiera. Usted puede escoger este como, como el elemento clave. O de hecho usted puede escoger, si a usted se le ocurre, escoger este. Entonces, al escoger ese, pues viene la locura, porque entonces ese me va a dar uno y todos los números me van a dar menores, absolutamente menores de uno. Y usted dice, ¿y ahora qué hago? Pero no se asuste, porque ahora que el criterio de 105 se está refiriendo a uno con respecto al otro, con el vecino. Entonces, si usted tiene la volatilidad relativa a B, claro, si usted tiene una volatilidad relativa a B que le dé 2, ¿cuánto es la volatilidad relativa de B con respecto a A? Un medio, ¿no? Claro, muy bien. Me gusta que esté así, pilos. Da 0,5. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado, que los números menores de uno no los deben asustar, porque lo que usted analiza sería el inverso. O lo mejor, en este caso, lo que yo hago para nunca tener problemas, siempre escojo como el elemento clave el más pesado. Y ya. Pero creo que Jorge hablaba si yo tengo una volatilidad C, por ejemplo, que yo haya escogido que yo calcule, por ejemplo, la volatilidad relativa de A con respecto a D, que yo la puedo hacer. Por ejemplo, en este caso sería 32 dividido entre 1,02, me daría algo así. ¿Qué pasa si yo la quiero cambiar? Pues no hay ningún problema, porque ya usted sabe que si usted quiere que esto es igual a caso A sobre caso D, si usted quiere, por ejemplo, hacer la volatilidad relativa de A con respecto a E, que sería caso A sobre KE, que sería eh, y si usted conoce la volatilidad, que creo que era la pregunta específica de Jorge, es, pues si yo cojo esto, voy a escribir aquí, ¿vale? Que es caso A sobre caso D. Si yo cojo esta volatilidad y la multiplico por, por KE, pues a ver, en este caso, usted la quiere con respecto a KD. O sea, usted necesita que KD le quede en el denominador. Entonces usted la multiplica por KD. En otras palabras, la volatilidad relativa de AD va a ser igual a la volatilidad relativa. Bueno, no, perdón, la volatilidad KD y KD, esta me daría K sobre KE, o sea, la volatilidad relativa de AE sería la volatilidad relativa de AD multiplicada por la volatilidad relativa de D. Correcto. Sí. En otras palabras, usted jugando con la definición de la volatilidad relativa y multiplicándola o dividiéndola, pues usted la puede alterar a lo que usted se le, a lo que usted se le dé la gana. Porque siempre es un número relativo.
siempre usted va a tener ah, eh, que relacionar un valor con respecto a otro. Volatilidades absolutas no existen. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo sugiero que si usted tiene números menores de uno, y para que usted no se asuste y entre en pánico, entonces usted escoja siempre esta, la más pequeña. Entonces, quiere decir que si todos lo relacionamos con la volatilidad relativa de cualquier elemento con respecto a f, entonces dividiendo por 0,6, esta entonces automáticamente me va a dar 1. Esta va a ser 0,8 sobre 0,6. Y así, bueno, pongamos aquí más fácil. Pongamos que esta sea 0,5. Este es más, vamos a poner aquí 0,5 para que sea más fácil la división. Entonces sería, esta nos daría 1. Esto, 2 sobre 0,5, esto me daría 4. Esto daría entonces el doble. Esta sobre 0,5 me daría el doble. Esto me daría 64. Este me daría 22. Este me daría el doble, creo. 2,04 y 0,8 creo que daría 1,6. ¿Sí? A ver, por favor, corríjame si ahí me estoy equivocando. Porque estoy dividiendo por 0,5. No, está bien, profe. Está multiplicando por 2. Sí, ¿Sí? sí, está bien. Sí, señor. Aquí lo estoy haciendo por rapidez, porque necesito mostrarles. Entonces, no se asusten. Si usted tiene valores de K menores de 1, siempre dividan por en este caso, lo borro. Siempre, siempre es dividiendo por el menor. Ahora, los flujos sí pueden, bueno, creo que tengo la mezcla A, B, C, D, E y F. ¿Y cuál fue el que dije que era doble enlace? No me acuerdo ahora cuál fue el que dije que tenía doble enlace. ¿Alguien lo copió? El E. El este va a ser el inestable. Este quiere decir que hay que tratar de sacarlo lo más rápido. Ahora, por los flujos, vamos a inventarnos unos flujos más o menos a ver si tratamos de que los flujos sean equimolares. Vamos a poner, por ejemplo. Claro que eso es muy difícil. eh, no solamente con ejemplos muy específicos, que la vaina va o casi cuadra. Aquí salga el 120. Es un ejemplo, así que eso no. En la realidad, en la práctica a uno le puede resultar lo que sea. Eso va a depender de lo que usted esté trabajando. Vamos a suponer este caso. Entonces, ¿cuál sería la mejor secuencia? Entonces, comencemos a aplicar las reglas. Bueno, ya tenemos la volatilidad relativa. Si yo hago caso omiso de la regla y me quedo solamente con la de la volatilidad relativa, pues una secuencia fácil. A propósito, le puedo enseñar esa manera de hacerlo para no estar dibujando todos los mamarrachos. Pues la secuencia más fácil, si tenemos la mezcla A, B, C, D, E y F, pues la manera más fácil sería, la secuencia sería, separamos primero de A, o sea, ponemos aquí como si fuera una división, y me voy a quedar con la mezcla B, C, D, E y F, y si hago el sistema, eh, ahora esta la trato, esta mezcla, entonces vamos a hacer la separación siempre más volátil, entonces sacamos C, D, E y F. Y luego lo mismo, ahora me queda esta mezcla, entonces lo mismo saco de
de y F. Y ahora aquí lo mismo separo de y F. Y al final no me quedaría sino separar E de F. O sea, bueno, ya sé que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis compuestos. Sé que necesito cinco columnas. Aquí las tengo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? ¿Es la mejor? No. ¿Por qué no? Ahora sí porque aquí ya comienzan, ahí sí ya comienzan ustedes a aprender y aplicar la regla. ¿Por qué esta no es la mejor secuencia? Que no son equimolares. Vamos en el Bueno, último, para no sé, nada. pero hay una más importante, Juan Diego. ¿Cuál es? ¿Por qué? Recuerde Por que el inestable. dijimos que era inestable. Entonces, tengo el inestable aquí, tengo el inestable aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo en todos lados. Es una secuencia pésima. No sirve esta secuencia. No es, no es, si calculas el costo, incluyendo los costos de operación y los costos de limpieza, etcétera, esto sería una secuencia pésima. ¿Cuál sería una mejor secuencia? Ah, intentemos, y vemos que, y aquí vemos algo interesante, el corrosivo, que es bueno, no, el corrosivo no, pero el inestable, que dijimos que tiene doble enlace. El inestable, además tiene algo interesante, el inestable es el más abundante, porque lo tenemos en 250, vamos a suponer que esto está en flujos de moles o kilomoles por hora. Es abundante. Esa vaina hay que sacarlo imagínense, o sea, hay dos razones fundamentales para sacar a E de primero. Es, es inestable y encima es el más abundante. Entonces, por ejemplo, en este caso, también muy mala selección esta secuencia que está acá, que esta columna va a ser grande, 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 grande y grande, que es la que más maneja flujo, maneja 250. Casi que es pero no es la suma de todas las demás, pero casi. Sin lugar a dudas es mucho más grande que las demás. Entonces, una mejor secuencia, bueno, voy a borrar esto. ¿Cuál creen ustedes que podría ser una mejor? Bueno, entonces partimos de la misma mezcla, A, B, C, D, E, y F. Pues tratemos rompamos por aquí. Bueno, primero miremos la volatilidad relativa. Se me había olvidado hacer la división entre las volatilidades del uno y el otro. Vamos a hacerla rápido. Eh, lo que voy a poner los números aquí en el medio. Esta es este con el vecino. Aquí da 1,6. Alguien que me ayude. 204 sobre 1,6. 64. Venga, hacemos esa división rápida. Profe, 204 dividido entre 1,6 da 1,275. Este, Señor, ¿cuánto? ¿Uno qué? 1,275. 5. 4 entre 2,04. 1,96. 1,96. 1,96. 22 entre 4. 5,5. ¿Cuánto? 5,5. 5,5. Y 64 entre 22. 2,91. ¿Cómo? 2,91. 2,91. Sí, señor. Bueno, ¿qué se concluye de este análisis? Todas se pueden hacer por destilación. ¿Por qué? Porque la volatilidad relativa de uno con respecto al vecino superan el 1,05. O sea, quiere decir que yo puedo separar A de B, B de C, C de D
DD y EDF, todo por deshilación, porque la volatilidad relativa entre los vecinos siempre va a estar superando al 1,05. ¿Sí? Bueno, pero ahora sí, analicemos la de las secuencias. Entonces ya vimos que la que hice primero, mala, pésima. Vamos a ver esta, que de pronto nos va a salir mejor. A, B, C, D, E y F. Partámosla por acá. Entonces me va a quedar A, B, C, D, D, E y F. Entonces, esta que está, la tengo aquí cerquita. Entonces, separemos E de F. Y esta que me quedaría A, B, A, B, C y D. Podemos también tratar de que sea más o menos equimolar. Entonces, podríamos tratar de A, B, partirla por C, D. Y luego partamos A de B. Luego nos quedamos con C de D. Vamos a ver si está, que la mezcla original era esta. Entonces, aquí la estoy clavando. Tienen que, esta es la original, esta no cuenta. Esta sería la una, segunda, tercera, cuatro, cinco columnas. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, correcto. Son cinco columnas. Eh, ¿Cómo les parece esa separación? ¿Es mejor que la anterior? Sí. ¿Por qué? Porque el más abundante que es E, lo estoy sacando en la segunda columna. Quiere decir que solamente va a estar en la primera y en la segunda columna, pero estas columnas son mucho más pequeñas. Miremoslas así en cantidades. A, B, E y F. E y F en este caso serían 250 más 280. Vamos a colocar eso en verde, las cantidades. E y F aquí serían E y F serían 5, 13. Aquí serían 3, 3, 330, creo. Y aquí A, B, C, D serían 150 más 190. Nos daría 4, 340. O le pinta bien. La diferencia equimolar es muy bien, porque aquí estamos superando apenas por ti. Ahora, usted nunca la vaya a tratar de creer de que eso le va a salir a la perfección. Uno siempre trata, y aquí lo estoy diciendo, o uno tiende a favorecer. No quiere decir que que no va a ser capaz de, a menos que los datos que le den sean maravillosos y eso cuadre perfectamente. Pero no, fíjate, aquí esta separación primero es casi equimolar, es buena. Y ya está no tanto, que EF, aquí tenemos 250 y F sería 80. Pero sigamos las otras. AB de CD, AB, esta vale 150 y CD 190. También está bastante bien. Y ADB, es así, no son tan buenas, pero no hay nada que hacer. 120 de 30 y CD es de 150, 40. Estoy seguro que esta es una buena secuencia por varias razones. Primero, estamos sacando lo más rápido que se pueda. Tratando de sacarlo más rápido no es posible porque no es, al estar en el medio no hay manera. Otra posible, ¿cuál sería? Otra posible sería
Bueno, sacar primero F, otra posible secuencia sería sacar primero F y luego sacar E, que es el que nos y luego separar A, B. Podemos sacarla, siempre usar la secuencia indirecta. Por ejemplo, no me gustaría la secuencia indirecta, porque siempre estamos sacando F, lo sacamos como fondo. Bueno, en este caso no nos dice nada, pero el problema no nos da información, simplemente nos dice que E es el que hay que sacarlo primero porque es inestable, lo estamos sacando en la segunda columna. Aparentemente esta secuencia sería más o menos equivalente a esta, pero esta se favorece, o sea, la que diseñé aquí en negro es mejor que la que diseñé aquí en verde porque estoy favoreciendo las separaciones equimolares. Esta creo que esta vaina, esta es de 80 y si yo sumo todos los demás, eso da como 500. Entonces tendríamos una columna sacando 80 por debajo y 500 por encima. No es buena, no es buena, es una buena selección. Eh, y bueno, y el otro problema es que, mire, F lo sacamos de fondo, E sale como fondo, B sale como fondo, C sale como fondo y B sale como fondo. Solamente este esquema serviría si A fuera el producto principal, pero es una pésima secuencia porque estamos sacando A, que es el más volátil, lo estamos dejando de último. En otras palabras, esta secuencia es mala. ¿Ven? Esta secuencia que me acabo de imaginar es mala. Aquí esta no, de pronto esta no está un poco tan buena, de pronto se puede mejorar, eh, que sea mm, la más, la más volátil, no deberíamos intentar sacar A, pero podríamos haber invertido acá, este, y en vez de hacer la separación aquí de C con D, pude haber sacado primero aquí A y podría ser entonces el más volátil. Entonces, ahí usted de una vez se da cuenta que conflicto de reglas siempre va a existir. Ahora, aquí van a ser muchas secuencias porque tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 compuestos. Si usted le saca el número de secuencias, eso dan como 200 y pico de posibles secuencias. Entonces, bueno, vamos a a ir terminando. Entonces, en el primer ejercicio que van a hacer ustedes, en el primer ejercicio van a hacer las separaciones, que son 14. Compruebe que la fórmula es correcta para el caso que, que usted que tiene, con la fórmula que ya les di. Y segundo, dibújenlas, pero no dibújenlas al estilo de poner las columnas, sino usted las puede utilizar utilizando este, esta nomenclatura que es más fácil. Simplemente por donde va a separar, traza una, un slash y ahí se supone que ahí es donde viene la separación entre lo que sale. Esto saldría por encima y esto sale por debajo. Siempre va a ser así. Esto es lo que sale por encima y esto es lo que sale por debajo.
y creo que este primer punto tiene dos partes. En la segunda parte creo que sí es que hay que tratar de favorecer la separación equimolar. Entonces tienen que fijarse en los flujos y tratar de encontrar la mejor, la que más, la que sea la mejor. Sí, ese es el segundo punto, profe. No, dígalo así, la segunda parte del primer punto, ¿cierto? Porque el segundo punto es diferente. El segundo punto es el efluente de un reactor. Bueno, ese es un caso interesante. Eh, Usualmente cuando usted coge un hidrocarburo, por ejemplo, un RH3, que tiene en un lado tiene tres hidrógenos, y si usted lo somete con ácido clorhídrico, pues entonces se produce, sustituye un hidrógeno y entonces le queda RH2Cl, o sea, que tiene un posible derivado más. Ah, pero no, sí, no creo que es sí, con ácido clorhídrico. Eh, Tiene la otra posibilidad es que este compuesto siga siendo sustituido. Bueno, la realidad no es HCl, la realidad es un agente clorinante que puede ser otra cosa. El ácido clorhídrico está ahí porque es un subproducto de la reacción. Y en este caso, entonces, se puede producir el Cl2. Y finalmente, este Cl2 sigue siendo clorinado y se produce el RCl3. Entonces voy a tener el RH3, que es el hidrocarburo original, sería el reactivo. Eh, el ácido clorhídrico lo voy a tener porque ese es un subproducto y ese va a ser corrosivo. Luego ese hay que tratar de sacarlo primero, subproducto corrosivo. Y tenemos los otros tres componentes que salen, el RH2Cl, el RHCl2 y el RCl3, que serían los tres tipos de derivados que saldrían. ¿Sí? Entonces ahí el esquema es intentar buscar, creo que son dos. Sí, Sí, señor, dice que son dos. dos. Ahora, ahí se les da un dato raro. ¿Qué se les da ahí? La pureza deseada. Exacto. Entonces aquí viene una cosa que no había explicado, no se me había olvidado explicar en la clase de hoy. Las separaciones difíciles también es cuando ustedes les digan, queremos una separación del 98, 99%. Esas son las difíciles también. Cuando ustedes le exijan en una planta que una recuperación sea del 98, 99%, son difíciles. Mientras que si ya le dicen, no, pues queremos que el producto salga más o menos del 70, del 80%, ya es un requisito más, digamos así, más laxo, entonces ya no es tan difícil. Las recuperaciones difíciles son que sean del 98 para arriba. Entonces eso también les sirve de dato. Bueno, ese problema no es sino
no tiene muchos componentes, luego tiene 3, 4, 5 componentes, luego deben haber 4 columnas y no debe ser muy complejo para ustedes eh, encontrar la secuencia. La vaina es proponer y tratar de que pues el ácido clorhídrico hay que mirarse en la volatilidad relativa y no se les olvide, no voy a decir nada más, pero esto sí, hay que ordenar. Si están desordenados, ordénelos. Porque sin orden, recuerden que todo esto aquí siempre yo mire 32, 11, 2, 1, 0, 2, 0, 8, 0, 5. Las volatilidades relativas, por supuesto, van a quedar ordenadas 64, 20, 64, 22, 4, 2, 4, 1, 6, 1. La volatilidad necesariamente tiene que ordenarse. Si no, usted no puede comparar. Eso sería como tratar de encontrar alturas de personas comparándola y poner un desorden ahí a las personas, eso sería supremamente complicado. Pero si usted las ordena, Miguel, en, eso, el orden automáticamente simplifica enormemente el análisis. Entonces, el orden es fundamental. Bueno, y lo mismo que en el caso del primer examen. Si ustedes quieren la nota sobre 3,5, aquí la voy a modificar. Si ustedes quieren la nota sobre 3,5 sobre 4, acuérdense que si estamos trabajando con AIBET, usted no hace el problema uno y 2 y ya. Si usted no se quiere complicar, no se ponga a hacer el tercero, porque el tercero usted tiene que saber algo de HISIS. No es que usted lo haga, no es hacerlo, que no se puede. Es simplemente decir qué es lo que usted tiene que especificar y cómo tiene que hacer la especificación de las corrientes para para obtener la respuesta. Y hay que mirar el libro. Entonces, si usted no se quiere complicar, pues no lo haga. ¿Preguntas? No, señor profe. No, profe. Profe, una pregunta. En ese tercer punto es especificar como las condiciones de entrada de la alimentación, de la corriente de alimentación para la Bueno, torre. Silvia, no, lo que yo quiero es lo siguiente, es que si usted estaba pensando, vamos a suponer que usted piensa hacerlo, que usted quisiera hacer el problema ese que está en el libro, en HISIS. Eh, ¿Qué tiene que especificar? Porque no es simplemente especificar los flujos, hay que especificar otras cosas y qué valores, porque tienen que ser valores que permitan que la columna converja en HISIS. Entonces es un reto para alguien que tenga ya algo de conocimiento en HISIS, es cómo debo especificar y qué tengo que especificar, porque creo que les puse a investigar el método del valor marginal. Ese método no se enseña aquí en la UIS, se tienen que leerlo eh, como 1 o 2 hojas ahí en el libro. El libro resuelve un problema, pero lo resuelve con Aspen, y Aspen es muy diferente de HISIS. ¿Preguntas? Entonces, por ejemplo, Silvia, ahí tienes que estar pensando es cómo vas a especificar las, por ejemplo, en HISIS, y en eso no es como aquí que uno, o bueno, un programita simple que uno dice, no, aquí, o estos programas, por ejemplo, aquí en estos problemas nosotros nunca hablamos de la presión ni de la temperatura de la separación, porque nosotros simplemente nos interesa el orden, aplicar las reglas y ya. Pero si usted va a hacer el problema en ISIS, ISIS sí le va a comenzar a pedir
muchísimos más datos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes, si quieren hacerlo, lo revisen.